digamos, a esta historia, porque no hay nada escrito, desgraciadamente, que se tejió alrededor del edificio, del dueño y de Mario Palante. Bueno, vamos a ver un poco cómo era la época esa, la época de la inauguración, y un poco la historia, muy breve, 5 o 10 minutos. ¿Qué pasaba en esa época? Pues era justo el gobierno de Marcelo T. de Alvear y Regina Pacini de Alvear, la gran soprano que era la mejor cantante de su época, que se casó con él. Toda una historia de amor increíble, ¿no? Increíble e insoportable para la alta sociedad. Fue realmente un cachetazo para la alta sociedad en ese momento que un presidente se case con una corista. O sea, ella era una cantante de ópera, pero para la gente, para la alta sociedad, era una corista. Fue terrible, fue un escándalo terrible. Bueno, acá están, fíjense en esa época, estos son los carteros de la época que salían a repartir las cartas, todos por supuesto con su gorra y su uniforme. Era inconcebible que alguien usara sombrero, gorra o las mujeres esos enormes tocados, ¿no? Por ejemplo, vamos entonces a entrar de 1922 a 1930, esto es del 23, así que vamos a caer exactamente en esa época. De 1922, el radicalismo postula a Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear es miembro de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires y está vinculado al radicalismo desde sus inicios. En el momento en que se decide su candidatura, se desempeña como embajador en Francia. Vivía en Francia hace mucho, La fórmula radical triunfa en 12 provincias y consigue absoluta mayoría en el colegio electoral. Es muy interesante ver la época. Es el nuevo presidente. Si bien los conservadores están todos enfrentados a Irigoyen, no sucede lo mismo con Alvear, que aunque representa a un partido popular, por su pertenencia al patriciado, comparte el estilo de la élite de la época y mantiene una muy buena comunicación con los grupos de poder económico y político. Como presidente, Marcelo T. de Alvear busca disminuir el déficit fiscal y el gasto público incrementado bajo la presidencia de Irigoyen. Me suena. Moderniza el Sistema Nacional, impulsa leyes sobre la jubilación de maestros primarios y fija la jornada laboral en 8 horas de trabajo. Su gobierno se ve favorecido por un descenso general de la conflictividad social. El nuevo presidente se mantiene independiente de la voluntad y del estilo político del viejo caudillo radical y realiza muy pocas intervenciones federales. Otra de las medidas tomadas por Alvear es nombrar al general Enrique Mosconi como presidente de la recién creada empresa petrolera del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Ya a comienzos de 1927, la contienda electoral queda planteada. Aparecen las caricaturas en esa época. O contra Irigoyen. La fórmula Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, obtiene el doble de votos que sus opositores del Frente Único, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, y triunfa en 14 de las 15 provincias. Desde la presidencia, Irigoyen retoma la idea de la nacionalización del petróleo. La crisis económica de 1929, iniciada en Estados Unidos, afecta a la economía nacional y el proceso inflacionario socava el apoyo a Irigoyen de los sectores medios y populares urbanos. La oposición política se vuelve dura en el rechazo al uso de la intervención federal como herramienta política. Los problemas se acumulan a la espera de que Irigoyen les dé una solución, ya que el líder radical insiste en estar al tanto de todo. Para mediados de agosto de 1930, el clima político está enrarecido. Hay represión policial contra la oposición y también acciones civiles contra comités radicales y marchas de irigoyenistas. Mientras tanto, el general Agustín P. Justo, ex ministro de Guerra durante el gobierno de Alvear,
prepara su propio golpe. José Félix Uriburu y Agustín P. Justo coinciden en la necesidad de eliminar la figura de Irigoyen de la escena política. Los días 3 y 4 de septiembre se realizan marchas encabezadas por los estudiantes de las universidades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Derecho y Medicina, exigiendo la renuncia de Irigoyen. Un grupo de aviones llega desde el Palomar. Fíjense los aviones. Volante sobre la ciudad. Todavía eran biplanos. Se hace un alto en la Plaza del Congreso, donde un político conservador pretende dar un discurso en apoyo a los golpistas conservadores, que es interrumpido a balazos. Es el día 6 de septiembre de 1930 y se produce el primer golpe militar de la historia argentina. Bueno, acá vamos a ver un poco el cine de la época. Era la aparición de Gardel, ¿no? Y un poco vamos a ver unos pasajes muy pequeños de las películas de él, ¿no? Y es interesante que todo era Art Deco. Fíjense el reloj de esa época, ¿no? Con el mayordomo. ¿Quién no tiene un mayordomo hoy? Y la galera. Después pónganse la galera que tenemos acá, que es original, ¿eh? Whiskey and soda, please. I want a soda. Oh, whiskey, soda. Ooh, my head. Okay, ladies, okay. ¿Quién habrá inventado el reloj? Betty, Present. Peggy, Present. Betty, Present. Judy, Present. did you sleep well, babe? Oh, very. All right. ¿Durmieron bien, muchachas? Yes. Más canudo. New York. New York. Many, many, many Judy, rubia de New York. Cabecita sana, que viene el amor. No le envidian las estrellas, no lo sé vivir sin él. Ayer fue el día del cumpleaños de Gardel. Ayer fue el día del tango, porque fue el 11 de diciembre el nacimiento de Gardel. Es como el cristal, la risa loca de Judy. Es como el cantar de una tía. Por mi soñar el dulcecito de Peggy. Gardel filmó todas esas películas en Estados Unidos para la Paramount, con enorme éxito. En 2-3 años hizo muchas películas y él muere en el 34, creo. Por supuesto, él vino muchas veces al Palacio Barolo, ¿no? Menos mal. Este auto, por ejemplo, típico de la época, es un Buick. ¿Eh? Ah, se vendía en el Barolo, mirá vos. Acá con Sofía Bozán, Gloria Guzmán. Este es un foxtrot. A ver si reconocen quién es el que lo canta. Pedro Quartucci. Estaba muy de moda el tango y el foxtrot. Más mujer para mí que mi bella.
tiene que ver mucho con el Charleston, ¿no? La música de la época era el Charleston, en la época del Art Nouveau era el can-can. Esta es la época Art Deco, el 20, el 30. De Julio, un taquito, Esta es cuando recién empezaba Tita Merelo. Acá está de extra. Ni siquiera figuraba como actriz en la película. Y están en los cabarets. Este en el Chantecler, que iba mucho Macoco. Después vamos a hablar de Macoco. Las cosas se olvidan con un buen trago. Un tango famoso de Gardel. Usted sabe lo que Muy es esa machista, mujer. pero bueno. Todavía no está perdida. Ya terminó, amigo. Ella y todas las mujeres. Todas son iguales. Y yo hago mal en afligirme. ¿Conoce esa música? ¿Conoce las palabras de esa canción? Soy muy obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y dolores. Y un hombre macho no debe llorar. Bueno, y ahora la Avenida de Mayo, que acá vamos a verla a la noche, era un boulevard, o sea, tenía iluminación central y los autos iban de ambos lados, ¿no? Y por supuesto, ¿querés decir algo, Horacio? No, justamente que en la foto que vimos hubo muchos cambios, tenía dos manos en principio, tenía una pequeña plazoleta a lo largo, con iluminación eléctrica en esa plazoleta. La iluminación a gas estaba sobre la vereda, pero ¿qué pasó? Entre esos columnas de iluminación, como estaban en el medio de las dos vías, empezaron a usarlo para estacionar. Entonces había toda una larga fila de autos estacionados en el medio de la avenida. Entonces decidieron sacar la iluminación central y colocarla toda iluminación lateral, y en el medio ya no se podía estacionar. La avenida tuvo unos avances tecnológicos increíbles. En las esquinas tenía bajo nivel baños públicos, tenía a lo largo del frente de las casas, de los edificios, tenía un hueco por donde pasaban todos los caños, cables, todo lo que tenía que pasaba por ahí. De hecho era muy simple hacer alguna reparación. La calle se hizo en principio con bloques de madera, grandes bloques de madera que se usó quebracho en un determinado momento, pero acá llueve mucho, el quebracho se hincha por más duro que sea y no servía, así que luego fue reemplazada por cemento y brea. Estos son algunos de los edificios que por suerte todavía conservamos en Buenos Aires. Por eso le llaman ciudad de las cúpulas a Buenos Aires, ¿no? El perfil de la Avenida de Mayo en realidad se buscaba que fuera homogéneo, pero conforme fue pasando el tiempo empezó a mezclar Art Nouveau con Art Deco, con Mario Palanti, que no hay manera de clasificarlo, y con edificios eclécticos prácticamente por toda la avenida. Claro, hay que aclarar que un poco el Barolo, aunque es ecléctico, muchas veces se le mete dentro del Art Nouveau, o sea, de las nuevas vanguardias, porque es antiacademicista. O sea, Mario Palanti no siguió las escuelas tradicionales de las escuelas francesas para nada, ¿no? No, el estilo que los arquitectos le dan a veces al edificio es Mario Palanti. No hay manera de ubicarlo en algún espacio estético o estilístico del edificio. Era un personaje muy controvertido, una persona que planificaba, pensaba una ciudad muy heterogénea, muy mezclada. No era Haussmann, el barón Haussmann, que hizo un París muy homogéneo, muy parejito.
del cual inclusive los mismos parisinos en determinado momento se aburrieron y buscaban otra cosa. Lo mismo pensaba la alta sociedad hacer acá, pero le salió la Avenida de Mayo, que es sube y baja, estilos por donde quieran. Lo más parecido al diseño de Haussmann en Buenos Aires lo tenemos en la Diagonal Norte. Vieron que es toda una sucesión de edificios, pero con una altura muy parecida y con una cornisa muy homogénea que mantiene siempre la misma altura. Inclusive el obelisco se pensó la altura para que no sobrepase demasiado la altura de los edificios sobre la avenida de Diagonal Norte. Acá nacimos nosotros en el 90 aniversario con Fernando Carral y empezamos y lo declaramos edificio emblemático, que este año, bueno, hicimos la placa, ¿no? Es interesante que el Barolo representa la época. Esto, por ejemplo, cuando nosotros nominamos a Clarín a los premios Art Nouveau, que pusieron el Palacio Barolo, que no es un puro Art Nouveau, pero bueno, un poco, y esto bueno, un poco la inauguración de su época. De contar con la primera avenida de Latinoamérica, la Avenida de Mayo. Este pintoresco boulevard se inauguró en 1894. Para su realización, hubo que demorar 13 manzanas y demandó más de 10 años de arduos trabajos. Hoy es el epicentro de la ciudad con animados cafés, grandes tiendas y majestuosos edificios. Basta con que el transeúnte distraído eleve la vista para descubrir la innovación arquitectónica. Ese edificio no está en la avenida, claro, se les escapó, pero no está en la avenida. Es el del Railways. Pero ahora sí. Su autor fue Claro. el arquitecto italiano Mario Palazzi. Este sí es interesante. Este es justamente el antiguo Teatro Avenida. El Teatro Avenida se incendia, prácticamente no quedó casi nada. Es acá una cuadra de acá, ¿no? Sí, lo que se hizo, la comunidad española lo que hizo fue juntar donaciones y demás. Reconstruyeron prácticamente en forma original lo que era el edificio, pero la parte de la fachada dejaron solamente la planta baja con la entrada. Esos otros dos pisos que ustedes veían en el edificio solo no lo agregaron. Le falta la Torre Bin Laden que tenemos al lado. Ajá. En la esquina yo le digo la Torre Bin Laden porque hay que tirarle con el avión para sacar esa porquería Es las torres de Galicia, decís vos. de Galicia. Sí. Bueno, las garitas, ¿se acuerdan? Estamos todos presentes. Esta es la que había en la Avenida de Mayo con un auto de la época, o sea, realmente ya en esa época existían. Y este es el primer colectivo, el 6. Eran colectivos no aptos para señoras. Esto ya posterior, ¿no? Esto ya del 40, el 50. En esta época hubo un gran cambio en cuanto a la dinámica y a las costumbres sociales. Entonces la mujer a partir del 20, un poquitito antes también empieza ya a ser parte de la fuerza laboral, cosa que unos años antes era muy mal visto, que una señora de su casa saliera a hacer cualquier tipo de actividad. Ya el hecho de que saliera estaba mal. ¿Se acuerdan del manicero? Sí. Con el trencito, la locomotora. De atrás se ve el Barolo, ¿no? Acá el Zeppelin cuando pasó por la Argentina. Y este es muy interesante de una revista. ¿Qué opinaban las revistas extranjeras de la Buenos Aires de esa época, no? Claro, es interesante porque no hay mucho material en cuanto al Barolo y a la inauguración del Barolo. O sea, no, para la alta sociedad esto estaba mal, como las Torres Galicia. Estaba mal, no tenía que estar acá. Entonces hubo inclusive en el gobierno, en la legislatura, un proyecto para demoler la torre. Porque dice, el señor se pasó, usted que no puede ser, pero tenía el sello de Cantilo, o sea que ya estaba. Bueno, y este librito. El librito es un librito que recibimos en una donación justamente y que habla de Mario Palanti, básicamente de Mario Palanti, y en donde establece bien claramente que el edificio Barolo y el edificio Salvo de Montevideo fueron construidos y fueron pensados como antecedente para otro edificio, para la presentación de otro edificio que Palanti pensaba hacer en Roma, en la ciudad de Roma. Y este proyecto se lo presenta al Duce. Este es Palanti, ¿no? A Benito Mussolini. Este señor es Mario Palanti.
ese edificio iba a ser el monumento al fascismo. Palanti era fascista. Y le propone al Duce ese edificio. Iba a tener 350 metros de altura. En Roma, al lado del Coliseo. Prácticamente iba a ser una especie de gran torre y alrededor no había nada. San Pedro iba a ser un porotito al lado. O sea, era una locura, pero mal. ¿Qué? Acá tienen las luminarias originales que había en el pasillo del Barolo, en la galería del Barolo. Otra cosa que observen es que no había vitrales. El vitral que hoy es una puerta de acceso, ese vitral no existía. Y el problema es que cuando había un poco de viento y lluvia, el agua llegaba hasta, bueno, era un pequeño... esto de la ornamentación es muy interesante. La ornamentación, cuando ustedes ven el Barolo desde fuera, hay mucha gente que dice que, al menos arquitectos, que tiene un aire expresionista, o sea, despojado de ornamentación y con volúmenes que llaman la atención, que impresionan por la misma geometría. Pero para ser justos, hay que recordar que el Barolo tenía un montón de ornamentos que fueron después retirados, porque estos ornamentos a veces, si hay falta de mantenimiento, se caen. Y caer desde 100 metros de altura sobre la vereda es un problema, digamos, al menos el problema. Entonces se retiró un montón de ornamentación y hoy por hoy está medio como desnudito el pobre Barolo. Fíjense que ese arco grande gótico es justamente el de nuestro balcón. Ahora cuando salgan van a ver que ese ornamento no está para nada. Estas dos cositas, ahí se ven como dos manchas, en realidad son dos gárgolas. Esto habla de que Palanti manejaba muy bien el lenguaje de lo que es la arquitectura gótica. De hecho, el edificio de la Facultad de Ingeniería, que ya no es más de Ingeniería, que está en Pueyrredón y Las Heras, se piensa que es un proyecto que realizó él para otros arquitectos, cuando recién llega a la ciudad de Buenos Aires. Y es puro arquitectura gótica, neogótico, por supuesto. Estos son los trabajos en el interior del edificio cuando se estaban construyendo. Estos son los huecos que después van a conformar esa especie de cúpula, de gran cúpula, que es una trampa visual, como se le llama también. Y acá faltan muchos edificios, cuando salgan al balcón van a ver que eso está cubierto, ¿no? Ahora hay otros edificios. La placa de la inauguración. Hay algunas referencias en Caras y Caretas y en otras publicaciones de la época, pero no tuvo gran trascendencia la inauguración. Este es el señor que firma las cosas y al que casi lo matan por haber permitido que hayan construido un edificio de esta altura. Esta es una de las pocas la única que hemos encontrado. Encontramos de la inauguración. Le llamaban Torre Barolo directamente, ¿no? Torre Barolo y el de Montevideo era el Hotel Salvo, porque se pensó como hotel en principio. Los personajes de la inauguración. El señor del medio, el de bigote, bueno, todos tienen bigote. El del medio es justamente Cantilo, el intendente en ese momento. El nuncio apostólico que vino para la inauguración, por supuesto. Y esta es muy interesante, es una revista de la época que el único que encontramos un documento sobre el edificio, ¿no? Y sobre Mario Palanti, esta revista se llamaba Plus Ultra, era la super revista, digamos, la que coleccionable por la alta sociedad, la única. Era una edición que hacía especial Caras y Caretas, y en la que generalmente en el medio aparecía la cara de alguna señora de la alta sociedad luciendo todos sus oropeles. Fíjense acá que era un aviso de Harrods de Buenos Aires, la única Harrods fuera de Londres, y el auto que se veía arriba, fíjense el precio, que era una limusine parecida al Rolls Royce que vamos a mostrar ahora, 21.500 pesos, ¿no? Y era un auto con chofer exterior, ¿no? Como también era la limusine de Barolo, y vendían desde ropa para los choferes a autos, ¿no? 21.500 pesos en ese momento era, pero no les puedo explicar la tonelada de plata que representaba. Y por supuesto de platería Harrods, con marca Harrods, ¿no? Se mandaba a hacer especialmente a Europa con la marca para la Argentina. Aparecen justamente las máquinas fotográficas que podía manejar una persona que no fuera especialista.
Este es un reportaje que se le hace a Mario Palanti. El único que encontramos. Donde él presenta, este es el original, el diseño que él hace original de lo que ven abajo, que era el águila con Dante Alighieri. Bueno, este es el diseño original, un poquitito diferente. Y estos son otros de los diseños que hace él para diferentes monumentos que presenta en diferentes lugares de Buenos Aires. No se hizo ninguno de estos monumentos. Y acá está sus palabras. Alma de héroe le llama a esa escultura. Esa se llamaba Alma de Héroe. Algunas fueron hechas en homenaje al héroe anónimo italiano que luchó en diferentes guerras. Él siempre, las cosas que hacía no las tiraba, no las desechaba. Si en algún momento le cambio el título y lo pongo en otro lado y divino quedaba. Pero no, era un tipo que un arquitecto que no desechaba ninguna idea. El águila elevándose hacia las alturas. Esta es justamente una pintura de Palanti, probablemente hecha por el hermano, que era un gran artista que quedó en Italia. Justamente el Eternal de Mole Vittoria, que era como se iba a llamar ese enorme edificio de 350 metros de altura. Y acá tenemos el libro original con la firma de Mussolini. Sí, importantísimo. ¿Qué les iba a decir? Un chisme, que es que hace poco vino, para los 100 años justamente, uno de los descendientes de Mario Palanti, bien digo, que era un arquitecto. Sí, ya sé, pero ¿qué relación tenía? Era un sobrino. Sobrino era, ¿no? Sobrino nieto. Sobrino nieto, porque sí, ya pasaron varios años. Y nos comentaba, dice, ¿cómo lo veían tan loco que lo vemos acá al señor Palanti por lo que hizo? Dice, de Palanti mucho en la familia no se habla. Se habla mucho del hermano, que era Giuseppe, que era artista, que se relacionó con la élite artística de ese momento de Milán, pero de Mario no se habla demasiado. Tuvo muchos problemas con parte de la familia, bueno, esas cosas que pasan en la familia. Con la firma original de Palanti, en este libro, que después lo vamos a ver, acá está. Este es Giuseppe. Este es Giuseppe Palanti. ¿Mayor era? No, menor que Bueno, el único que hizo en Italia, ¿no? Esta es la única obra que hizo en Italia, la tumba, la bóveda de la familia. Bueno, acá puedes prender la luz, Carlos. Sí. Bueno, acá vamos a empezar con el tema del Rolls Royce. Yo voy a pasar esto para que lo pasen entre ustedes. Total, este lo hice yo, así que si cualquier problemita se puede reparar. Este es el Rolls Royce 1923. Pero el Rolls Royce lo conseguiste, Luisito. El Rolls Royce lo conseguiste. Por supuesto, está acá abajo en la puerta. Bueno, este Rolls Royce es el Royce 1923, es escala 1:20, y tiene la famosa escultura en el frente, que es esta. Esta es The Flying Lady o The Spirit of Ecstasy, que acá lo hizo Horacio esto. Claro, por eso se llamaba Silver Ghost, o sea, fantasma plateado. Plateado porque tenía el capó plateado y fantasma porque era silencio absoluto. Se decía que se ponía una moneda de canto y no se caía con el motor funcionando. Tenemos un amigo que conoce esos autos, que tenía acceso a uno de esos autos, y lo que comentó es: sí, el auto sí, el motor sí, lo encendía y hacía ruido, afuera hacía ruido, pero vos entrabas en la cabina y no escuchabas, dice, te ibas del mundo, no escuchabas nada, era totalmente insonorizado. Por eso lo digo, el de adentro no escuchaba nada, el de afuera por ahí sí. Es una limusina, o sea, el chofer iba afuera, aislado totalmente de la cabina para no escuchar, ni siquiera tenía techo. Algunos después le ponían un techo que se podía retirar, pero básicamente la idea era que tuvieran aislación absoluta del exterior y del chofer, ¿no? Ese auto tiene muchas particularidades y muchas coincidencias con la inauguración del Palacio Barolo, ¿no? Pues vamos a empezar a hablar del auto. Se construyeron entre 1907 y 1924, o sea, se calcula que este del 23 es el último que se construyó del Silver Ghost, que fue en el año 23 fue declarado por la revista Car no sé cuánto de Inglaterra el mejor auto del mundo. Entonces él lo compró, ahora vamos a ver el personaje fue traído a la Argentina en el 23 y se calcula que es el último que existió de la serie Silver Ghost. I see trees of green, red roses
roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ahí tienen otros sombreros, creo, ¿quedaron? Sí. ¿Vos? Para la foto. Bueno, ahora vamos a los que quieran, después de comer algo y tomar algo, al tercer piso. ¿Cómo vamos? ¿La escalera? No, todos tienen, hay 6 ascensores, así que y entran 7 personas cada ascensor. Al séptimo, vamos al tercer piso. Todos. Exacto, todos. Bueno, si alguno quiere ver la biblioteca, donde hay una colección Art Deco, especialmente de cristales. Sí, por eso. Vamos al tercero, a ver si hay un poquito. Puedes hablar también de todos los pasajes que hay. Un montón de pasajes, algunos están cerrados. O vamos al tercer piso, el que quiera acompañarnos. La manzana se cortó por la mitad, quedaron 2 pequeñas manzanas laterales. Y la mayoría de las propiedades se aguantó frente sobre el árbol. Y en esos lugares se hicieron